Cristo nuestro Redentor, Espíritu Santo Consolador, tu nombre, oh Dios eterno y soberano, invocamos en esta mañana. Te suplicamos, Señor, que ahora hables a esta tu iglesia, a este tu pequeño rebaño, nos hables tu poderosa palabra, una palabra que transforma, una palabra que obra como martillo que desmenuza, como piedra que machaca. Y enséñanos, Señor, a venir inclinados delante de ti, con oídos abiertos. Espíritu Santo de Dios, suplicamos que nos abras los oídos del entendimiento para que podamos comprender tu santa palabra. Y nos disponemos aquí para ser edificados como pueblo tuyo. La iglesia es edificada por la doctrina de los apóstoles y profetas. Pero también clamamos por aquellos que tú has traído en esta mañana, para que escuchen el mensaje del Evangelio y sean trastornados de muerte a vida, de oscuridad de las tinieblas al reino de tu admirable luz, de la muerte en el pecado a la vida eterna en el reino de los cielos. En la obra que tú hiciste, Señor Jesucristo, y en la obra que hoy predicamos, hoy el centro de nuestra predicación eres tú, Señor Jesucristo. A ti la gloria y el honor y la alabanza en tu iglesia. Y toma este tu siervo y haz de mí ese instrumento útil que tú quieres que yo sea. No quiero hablar de mí. Hoy quiero presentar a mi Redentor, a mi Salvador, a mi Rey y Señor Jesucristo, para que otros, nuestros amados hermanos y aún los que no han creído, le conozcan y reciban la vida eterna. Gracias, Señor, porque lo haces conmigo y lo haces con tu iglesia, para gloria y santidad de tu nombre y alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Esta es la predicación correspondiente al Día del Señor, diciembre 9 de 2018, titulada Jesús enseña sobre la teología de la salvación. Y vamos a abrir la Biblia como venimos en nuestro estudio secuencial del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, y vamos a leer de los versículos 16 al 26. Y como una manifestación de nuestro honor al Señor, como una expresión externa de lo que el Señor está haciendo internamente en nuestros corazones, nos ponemos en pie para reverenciarlo a Él por su palabra. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, sus discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. Los hermanos miembros, los asistentes y nuestros amigos visitantes
deben estar claramente informados, enseñados acerca del carácter de la iglesia bíblica Ríos de Gracia. No queremos engañar a nadie. Por eso la iglesia debe, el pastor, la iglesia siempre debe informar acerca del carácter de nuestra iglesia bíblica Ríos de Gracia. Es primordial para todo creyente estar identificado con su iglesia local. ¿Por qué? Porque de ello depende su arraigo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque de ello depende su firmeza en la fe. No sé si ustedes han oído de gentes que van a una iglesia y parecen apasionados por el Señor y se ven transformaciones en su vida y de pronto no vuelven. Y se aburrieron. Y uno se los encuentra por la calle, quizás borrachos o quizás en situaciones pecaminosas y les pregunta ¿qué pasó? No sé. No entendí, yo no soy para eso de la religión. No se afirman en la fe porque no conocen la Biblia, no conocen lo que es la iglesia. Y la iglesia es mucho más que congregarse los domingos. Ahora, la iglesia debe conocer cuál es su fundamento, porque esto nos produce crecimiento. Cuando conocemos qué es la iglesia, cómo es nuestra iglesia, esto nos va a dar crecimiento y nos va a producir un compromiso con la iglesia. Los santos no pueden ser ignorantes de la iglesia a la que pertenecen. Cada día debemos conocer más nuestra iglesia. La palabra nos dice frecuentemente que Dios no quiere que ignoremos los asuntos espirituales. Dice el apóstol Pablo, porque no quiero que ignoréis los asuntos espirituales. Romanos capítulo 12. Perdón, 1 Corintios capítulo 12. Dios no quiere que ignoremos los asuntos espirituales. Al contrario, Él quiere que cada día crezcamos más en el conocimiento de nuestra santísima fe. La iglesia bíblica, Ríos de Gracia, se identifica como una iglesia bíblica. Se llama iglesia bíblica. Es una congregación de creyentes en Cristo fundamentados en la Biblia. Es una iglesia doctrinal, teológica, y es una iglesia confesional. Bíblica porque nuestra única norma de fe y de conducta es toda la Sagrada Escritura. Toda. No es solamente que a nosotros aquí nos gusta el Nuevo Testamento, o que nos gusta el Antiguo Testamento, que nos gusta la ley, o no el Evangelio, que nos gusta Pablo pero no nos gusta Mateo. No, nosotros abrazamos la fe de toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir al hombre de Dios para que esté enteramente preparado para toda buena obra, dice su santa palabra. Entonces tenemos que tomar toda la Escritura. Por eso aquí a veces hacemos paseitos desde Génesis hasta Apocalipsis en los sermones. Y saltamos de allí a allá y toda palabra está acuñada con otra palabra, para que sea sólido el entendimiento escritural. Es una iglesia doctrinal. Es una iglesia doctrinal. Perdón, la iglesia bíblica es no solamente bíblica porque es la única norma de fe, pero también es la norma de conducta. Es la Biblia la que define todo asunto en nuestra iglesia. Define la adoración. Para algunos la adoración aquí es rara. ¿Por qué no se hace tal cosa o la otra? No, porque es que la Biblia nos dice cómo debemos adorar. Define el culto. ¿Qué elemento lleva el culto? Define la predicación. Define las relaciones entre los santos. Define las relaciones con otras iglesias. Define la consejería, define los discipulados, define el evangelismo y las misiones. Todo aquí está definido por la Biblia. No tenemos otra norma. Es doctrinal porque nos ajustamos a un cuerpo de doctrina que está emanado de toda la Santa Escritura. Nosotros no creemos en novedades, en cosas novedosas, raras.
Solamente aceptamos la doctrina de Cristo que fue transmitida a los apóstoles y a la iglesia a través de 2000 años de historia. Por tanto, somos una iglesia histórica y no histérica. Por eso aquí no hay cosas raras, ¡ah!, gritos y gente allá gritando una cosa. No, porque somos una iglesia histórica, no histérica. La iglesia histórica ha sido una iglesia reverente delante del Señor. Ahora, nosotros somos una iglesia de una doctrina teológica. O sea, nuestra doctrina procura el conocimiento de Dios. Juan, capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. La palabra teología significa conocimiento de Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo manda, que conozcamos a Dios. Es lo que la Biblia nos ordena. A través de la Escritura conozcamos a Dios. Tú estás aquí para conocer a Dios. Por eso esta es una iglesia teológica. Nos marcan unas doctrinas teológicas. Ahora, somos confesionales porque nos adherimos a la Confesión de Fe Bautista de 1689. Nos declaramos bautistas confesionales, bautistas de la Reforma Protestante. Este cuerpo de doctrina sistematiza todos los asuntos medulares de nuestra fe. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? El pecado define la salvación, define la iglesia, define todos los asuntos de la fe cristiana. Entonces está sistematizada, está explicada. Por eso nosotros hemos abrazado esta doctrina, y esta confesión histórica fue redactada por hombres santos y estudiosos en todas las doctrinas de la Biblia. Pero, y pastor, ¿por qué tenemos que ser confesionales? ¿Por qué tenemos que abrazar una confesión? Eso es como cosa de hombres. No, ¿por qué no solo la Biblia? Bueno, porque si la confesión de fe es una explicación de la Biblia, una explicación santa, concienzuda. Imagínense, lleva desde 1689. ¿Cuántos 400 y pico de años han pasado para evidenciar que lo que dice esta confesión de fe es correcto? Entonces, nosotros creemos que esta confesión fue redactada, o sabemos que fue redactada por autores estudiosos. Y al abrazar una doctrina, un cuerpo de doctrina, un cuerpo confesional, nos cuida de ser contaminados de herejías y de falsas doctrinas, y nos mantienen en la unidad del Espíritu Santo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Por eso cuando aquí vienen hermanos invitados, cuando los hermanos hablan, ellos hablan el mismo idioma que nosotros hablamos. Hablamos lo mismo, no hay cosas diferentes. Hay iglesias en que una cosa habla el pastor, después viene un profeta y habla otra cosa, después viene un evangelista y habla otra cosa, después viene un apóstol y habla otra cosa, y la iglesia queda confundida. Aquí no quedamos confundidos, porque la doctrina es una. Toda la doctrina, todo el cuerpo de enseñanza es uno. Ay, pero pastor, ¿por qué tiene que haber una doctrina? ¿Por qué no somos un poco más libres? Mira, la doctrina nos encasilla. No, porque es que el Señor nos dejó doctrinas y nos dijo que enseñáramos las doctrinas. El Señor Jesucristo dejó establecidas doctrinas fijas, firmes. Y el pasaje que hoy nos ocupa nos enseña sobre una de las doctrinas fundamentales que la iglesia debe conocer claramente. Para muchos hermanos, el sermón de esta mañana es la repetición de la repetida. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido a través de 16 años de historia de esta iglesia. Es la enseñanza doctrinal que hemos dado. Pero nuevamente nosotros tomamos el Evangelio según San Mateo, y nuestra enseñanza es una enseñanza secuencial, es una enseñanza expositiva. Tomamos el texto tal como está en la Biblia y lo estudiamos y lo transmitimos. Y yo no me puedo saltar un versículo o un capítulo. Yo tengo que ir ahí pegado, es lo que el Señor me ordena, que debo enseñar toda la palabra. Entonces, nosotros
tomamos el mensaje de Cristo, la doctrina de Cristo, y la enseñamos. Es lo que nosotros debemos hacer. Y el pasaje hoy nos va a enseñar sobre la salvación. Es un tema muy importante, porque nosotros debemos inquietarnos día tras día de nuestra salvación. No crees que, bueno, ya salvo, siempre salvo, y hago lo que quiera, y no, yo ya soy salvo porque soy salvo. No, esto no es así. El Señor nos ordena guardar, aviantar, hermosear nuestra preciosa salvación. Ya fue dada. Él no va a empezar a hablar con nosotros, te la quito, te la devuelvo, te la quito, te la devuelvo. No, ya la dio. Ahora, si verdaderamente Él me la dio, yo la voy a amar, la voy a apreciar de tal manera que cada día la voy a hermosear más. Como si a ti te regalaran un Mercedes-Benz último modelo. No vas a salir a coger allí a la esquina y a ponerlo, a chocarlo contra el primer poste que encuentras. No. No, tú le buscas un garaje bien cuidadito, que no se moje, que nadie te lo mire, que nadie te lo toque, que nadie te lo raye. Bueno, la salvación es mucho mayor. La salvación es hermosa, nadie me la puede tocar, nadie me la puede rayar, nadie me la puede poner en juicio, porque es salvación del Señor y yo la debo cuidar y la debo amar. Entonces cada día debemos aprender más de nuestra preciosa salvación. Entonces veamos cómo el Señor Jesucristo en este texto que hemos leído aborda la enseñanza fundamental de la doctrina de la salvación. Por eso he titulado el sermón, el Señor me ha dado, y le iba a cambiar el nombre, dije, no, eso es teología y todo eso me suena, y déjeme permanecer. En mi oración el Señor me increpó a que debo permanecer. Jesús enseña sobre la teología de la salvación. Y a ver, ¿qué nos enseña sobre la teología de la salvación? La teología de la salvación es muy amplia, pero hoy solamente vamos a ver 3 puntos que nos enseña este texto. El primer punto que nos enseña es la necesidad de la salvación. La necesidad. En segundo punto vamos a ver la oferta de la salvación. La primera la necesidad, el segundo la oferta, y el tercer punto que el texto nos enseña es el impedimento de la salvación. Entonces vamos a ver 3 cosas que nos enseña hoy el texto: la necesidad, la oferta y el impedimento de la salvación. Vamos a hablar hoy acerca de la salvación. Entremos pues a mirar la necesidad de la salvación. ¿Qué es lo que sucede allí? Dice el texto que vino un hombre, sucedió que un hombre se acercó a Jesús, luego dice que era un hombre rico, y en el Evangelio según San Marcos nos dice que era un hombre principal o importante entre los judíos, y le preguntó al Señor Jesús: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el texto también nos dice que él era un hombre que era cumplidor de la ley, que él se consideraba que era un hombre que cumplía bien la ley. Esto lo vimos en este mismo texto la semana anterior en la meditación que tuvimos. Entonces, este hombre era un hombre que en su corazón, en lo profundo de su corazón, tenía una gran necesidad de ser salvo. Él tenía inquietudes. ¿Qué será de mi futuro? Recuerdan que la vez pasada hablamos de las 3 preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Y cómo el Señor Jesús le resuelve a aquel joven estas 3 preguntas existenciales. Y entonces este hombre sale corriendo, va corriendo allá donde el Señor Jesús, y él está tan necesitado de la salvación. Y en su corazón había una gran inquietud. Entonces lo primero que nosotros tenemos que mirar en el tema de la salvación y acerca de esta inquietud que tenía este joven es conocer qué es la salvación, porque en esto hay una gran confusión. ¿Qué es la salvación? Así como en una descripción o en un significado etimológico, salvado es ser librado de algo, es ser cuidado, es ser protegido de algo. Por ejemplo, alguien que está en un incendio, vienen los bomberos y lo salvan de que se muera en el incendio. Una persona que está muy enferma o le sucede un accidente de tránsito o algo así, y lo llevan al médico, lo meten al quirófano, lo revientan y lo salvaron de que se muriera por el accidente de tránsito. Entonces es ser librado de una problemática, de una situación que se presenta. Pero aquí no estamos hablando de cosas naturales, aquí estamos hablando de algo más importante. El joven se acerca al Señor Jesús corriendo y le dice:
Señor, Señor, dime tú, ¿qué necesito yo para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué debo hacer para yo poder tener la vida eterna? Aquí estamos hablando de un asunto espiritual. Estamos hablando de la trascendencia de la vida. ¿Vivimos para este mundo? ¿Vivimos para estos añitos aquí en la tierra? ¿O nuestro destino es más allá? Bueno, Dios nos destinó para un más allá. ¿Qué será de ese destino más allá? Y por eso estaba preocupado el joven. Ahora, ¿por qué hablar de salvación en el destino del más allá? Porque la palabra de Dios nos enseña, y nosotros, todos los seres humanos, lo sabemos, que habrá un juicio. Habrá un juicio divino y eterno. Y va a haber un juez justo que va a juzgar a todas las personas, a todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre cuando el Señor Jesucristo venga. Y lo va a juzgar por sus actos. Y cada uno de sus actos va a quedar evidenciado delante de este juicio universal. Y cada uno de los pecados será cobrado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, todo pecado debe ser pagado con la muerte. Y la muerte, como lo he enseñado a través de 16 años, no es cajón ni 4 cirios. La muerte es la separación de Dios. Y la muerte eterna es la separación eterna de Dios. O sea, el infierno eterno. El asunto es grave. Entonces, ¿ser salvos de qué? ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en el ser librado de la ira de Dios, en el ser librado del fuego del infierno. Para muchas personas, la salvación se limita a un cambio de vida. Y van a una iglesia y buscan a Dios porque quieren ser salvos de su problemática de la vida diaria. Tiene problemas en el matrimonio, entonces alguien le dice, ay no, vaya a la iglesia, crea en el Señor, confíe y el Señor le va a arreglar todos los entuertos de su matrimonio. ¿Creen que la salvación de la que nos habla el Señor es algo para solucionar nuestros problemas terrenales? Ay, usted está enfermito, cree en el Señor y Él lo salva de la enfermedad. Algunos se limitan a que la salvación es un cambio de circunstancias de la vida. Tener bienestar, seguridad, solución de problemas. Para otros es un cambio moral o cambio de hábito, ser una mejor persona. Ser una mejor persona. Abandonar los vicios, por ejemplo. Para otras personas es un cambio de ideas, como nos enseñaba esta mañana nuestro hermano Mauricio. No nos comunicamos en toda la semana para cuadrar las dos enseñanzas. Como nos enseñaba ahora el hermano Mauricio. Algunas personas lo que hacen es cambiar de religión, cambian un cura por un pastor, cambian una sotana por un hombre en cachaco y con corbata, ¿sí? Cambian una Biblia, una carcolunga por una Biblia Reina Valera o una versión internacional como la nuestra. Un cambio de ideas, ¿no? Un cambio de religión, un cambio de creencia religiosa. Para otros, el ser salvo es ser librado del castigo de Dios y ganarse el favor de Dios para vivir bien. Pero realmente son muy pocas las personas que contemplan la salvación como algo trascendental, la vida eterna en el cielo. El evangelista nos relata que el joven llegó corriendo a Cristo porque estaba necesitado de la salvación. ¿Y qué significaba para él la salvación? El texto nos ofrece varias definiciones. Los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús, bueno, si este asunto es así, ¿quién podrá salvarse? ¿Y de qué era el tema de que estaban hablando? En el versículo 16 dice, Señor, ¿yo qué he de hacer para obtener la vida eterna? En el versículo 17 dice, ¿cómo entrar en la vida? En el 21 dice, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme.
En el versículo 23 dice entrar en el reino de los cielos. Y en el versículo 24 dice entrar en el reino de Dios. Estas son descripciones de lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Obtener la vida eterna, entrar en la vida, tener tesoro en el cielo, seguir al Señor, entrar en el reino de los cielos, entrar en el reino de Dios. Cuando se habla de obtener la vida eterna, ¿de qué habla? De que una persona sin Cristo no tiene la vida eterna, tiene la muerte eterna. Va a caer en el infierno eternamente. Cuando habla de entrar en la vida, quiere decir que esta persona está muerta. Cuando dice que tener tesoro en el cielo, quiere decir que en el cielo es una persona pobre, no vale nada. Y el cielo es las riquezas inconmensurables de la gracia de Dios. O sea, una persona pobre en el cielo no puede vivir en la gloria de Dios. Luego también dice que seguir al Señor Jesucristo, aquel que no sigue a Cristo no puede entrar en el reino de Dios, porque el Señor Jesucristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros fuimos diseñados, Génesis nos lo enseña, fuimos diseñados para estar en la gloria de Dios. Ese fue el diseño original de Dios. En el sexto día de la creación, lo dice claramente la Biblia, nosotros lo creemos a pies juntillas. En el sexto día de la creación, el Señor creó al ser humano, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué fue lo que sucedió el séptimo día? Dios hace el sexto día al hombre. ¿Qué sucedió en el séptimo día? El Señor reposó, mostró su gloria. Ese fue el día santo al Señor. Entonces, ¿cuál fue la primera experiencia que vivieron Adán y Eva? Estar en la gloria del Señor. El primer día de la existencia de Adán y Eva fue estar en la gloria de Dios, porque Dios los creó para su gloria, para vivir en su gloria, para darle su gloria y para que ellos disfrutaran de su gloria. Entonces, cuando un hombre está destituido de la gloria de Dios, está en contra del propósito eterno de Dios. Ahora, estos textos que he hablado de este pasaje que hemos leído, que estamos meditando en esta mañana, no son los únicos, hay muchos más, pero muchos más en la Biblia que nos definen qué es la salvación. Solo voy a leer algunos. Por ejemplo, Juan capítulo 3 nos habla de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. ¿Qué es un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu? Es una nueva vida. Por ejemplo, Romanos capítulo 5 y versículo 10 dice que es una reconciliación con Dios. ¿Por qué es una reconciliación con Dios? Porque éramos o somos, los pecadores son enemigos de Dios. En Efesios capítulo 1 versículos 3 al 5 dice: ser escogidos de Dios y predestinados para ser santos y adoptados como hijos de Dios. Imagínense, es pasar de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. De eso se trata la salvación. No es solamente de cambiar de circunstancias de la vida, es pasar a ser hijos de Dios. Y es algo bien importante que debemos ver en la iglesia: ser hijos de Dios. Es algo que he luchado con la iglesia, creo que los 16 años, para que seamos hijos de Dios. Consideremos que es ser hijo de Dios, cómo vivimos los hijos de Dios. Algunos dicen que la vida del hijo de Dios es como la de un pachá. No, la vida del hijo de Dios es vida de santidad. Es vida en el reino de Dios, en humildad, en servicio, en entrega y en amor a nuestro santo Dios. Ahora, en Efesios 2, versículo 3, nos habla de ser vivificados, de pasar de muerte a vida. Hay muchos que se llaman cristianos, pero todavía están muertos, ¿sí? Cuando se cantan las alabanzas, ya están muertos, no musitan. Cuando leen la palabra no los estremece. La palabra nos debe estremecer, hermanos. Como decíamos, como leíamos hoy en el texto del antiguo Jeremías, Ezequiel.
En Ezequiel 3 que leímos esta mañana. La palabra de Dios nos debe estremecer. En Efesios 2:5 dice, darnos vida con Cristo, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Y ser unidos a Cristo, y esto es lo más hermoso. No solamente somos hijos de Dios, sino que estamos ligados, unidos a Cristo. Y a mí me gustaría que alguno de los hermanos me dijera en qué tipo de unión estamos ligados a Cristo. ¿Cómo? ¿En qué tipo de unión estamos ligados a Cristo? ¿Cómo? En el Padre. No. ¿En qué tipo de unión estamos ligados a Cristo? ¿Qué tipo de unión es esta? Acuérdense. ¿Íntima qué? ¿De qué? ¿Íntima de qué? ¿Y de padre e hijo? ¿De hermano a hermano? ¿Cómo? De esposo y esposa. Es la relación sublime de un ser humano. No hay relación entre padre y madre, entre hermano y hermano, entre primo y primo. Tan sublime como la relación entre el esposo y la esposa. Es una relación íntima. Mi mamá me conoce desde muy chiquitico. Ha sabido mis problemas. ¿Qué no hizo? Ella me bañó, me conoce todo. Pero es mi esposa la que me conoce íntimamente. Ella sabe quién soy yo. Y ese tipo de relación es la que tenemos con el Señor Jesucristo. Entonces, Efesios 2:5 nos habla de darnos vida, aunque estábamos muertos en pecado, y ser unidos a Cristo. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para tener uno último, nos habla de ser trasladados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su admirable luz, de ser transformados en la naturaleza. No más vosotros ahora sois real sacerdocio, nación santa, un linaje, una naturaleza escogida. Amén. Somos pueblo de Dios. De eso se trata la salvación, de sacarnos del miserable estado del pecado, de la muerte, de la separación de Dios, de la condenación eterna y del sufrimiento terrenal, y ser trasladados a la vida de Dios, a la comunión con Dios, a una relación íntima y eternal con Dios. De eso se trata la salvación. ¿Cómo podríamos sintetizarlo? He querido dar esta frase. Podemos definir la salvación como el acto de Dios de transformar radicalmente al pecador, trasladándolo de reino, pasándolo de muerte a vida y convirtiéndolo de un enemigo en hijo adoptivo y participante de la naturaleza divina por medio de la gracia de Dios en Cristo. Claro, todavía me falta mucho allí para completar la idea salvífica. Ahora, hablando de todo esto, ¿por qué es necesaria la salvación? Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre viviera en su presencia y que le glorificara, que le rindiera fruto de adoración y gloria, que llenara la tierra de su gloria y que gobernara la tierra en su justicia. Sin embargo, el hombre pecó. La palabra pecado en hebreo significa desviarse del blanco, desviarse del objetivo. El hombre se desvió del objetivo y al pecar afrentó a Dios, le hizo guerra a Dios, se convirtió en enemigo de Dios y por esta razón él fue expulsado de la presencia de Dios. El pecado es el verdadero problema de todo hombre, de la raza humana, y es la causa, es el generador de todos los demás problemas del hombre. Por ello el hombre sufre, por ello el hombre no tiene paz, por ello el hombre vive en pobreza, por ello el hombre se enferma hasta que finalmente muere. El joven del relato corrió presurosamente al Señor Jesucristo porque necesitaba urgentemente su salvación. Era un hombre que podíamos calificar de bueno, supuestamente cumplidor de la ley, por lo menos externamente. Él no robaba, no mataba y no le hacía mal a nadie. Según su religión judía, como lo vimos la vez pasada, él gozaba del favor de Dios porque era rico. Pero no hallaba paz en su corazón. Miren todas esas virtudes que él tenía, pero aún así él no hallaba paz en su corazón. ¿Por qué no hallaba
paz en su corazón? ¿Por qué él estaba tan preocupado por su destino eterno? Porque él sabía en su interior, en su espíritu, que si él moría en ese momento, no iba a entrar en el cielo. Sería desechado. No iba a participar de la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque él era un pecador. A pesar que él decía, no, yo he cumplido la ley, yo no peco. Él sabía en su interno, allí, en su corazón, que él sí pecaba. Ahora, ¿cómo lo sabía? Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Bien importante este texto. Juan 16, 8. Y cuando Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. El Espíritu Santo de Dios le confrontó a aquel joven con la realidad de su pecado. Le evidenció que él estaba destituido de la gloria de Dios y que su destino eterno era la condenación en el infierno. Por eso él estaba tan agitado. Por eso él corrió a Cristo. Señor, ¿cómo hago yo para ser salvo? ¿Cómo hago? Sabía que no era salvo. El Espíritu Santo le inquietaba. Pero ¿sabes una cosa? No fue él solamente. Todo pecador en el mundo es redarguido por el Espíritu Santo acerca de su pecado. La obra del Espíritu Santo es hacerle saber a todo hombre que es pecador. Todo hombre sabe que es pecador, que debe afrontar el juicio de Dios y que le espera la terrible condenación del infierno. Que por esta razón necesita la salvación. ¿Cuál era la mayor necesidad de aquel joven? Mire, era joven. Yo supongo que estaba hermoso. Tenía platica. Vivía bacano. La gente lo quería. Era aceptado moralmente. Lo reconocerían como un hombre probo. Según él creía que cumplía la ley. Tenía todo para ser feliz. Pero él sabía por dentro que estaba pecando y que lo que más necesitaba en la vida, aún teniéndolo todo, era la salvación. Por eso corre a Cristo. Esta meditación, la palabra, debe confrontarnos seriamente. Y cuando nosotros estamos frente a la palabra, el Señor dice en su palabra que estamos como ante un espejo mirándonos cara a cara. Cuando tú te paras frente a un espejo y te miras cara a cara, ves tus imperfecciones, ves si estás despeinado. Las hermosas damas ven si les falta ese maquillaje hermoso que las hermosea aún más. Si aquella joya, aquel pendiente que trae, le queda bien. Nosotros los varones, yo me miro al espejo para ver si tengo bien ubicada la corbata. Si hace juego mi pantalón con mi chaqueta. Yo me veo confrontado con mis defectos frente al espejo. Y eso es lo que hace la palabra. Me examina y me confronta con mi realidad espiritual. Y la pregunta es, ¿eres realmente salvo? ¿Eres tú salvo? Esta pregunta es importante. Mira que aquel joven religioso, era un religioso. Este joven religioso tenía esa inquietud. ¿Será que yo soy salvo? ¿Eres tú salvo? Imaginemos por un momento que en este momento ocurre un gran terremoto y todos quedamos sepultados bajo esta placa y morimos. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde te vas? ¿Cuál va a ser tu destino eterno? ¿Cuál va a ser el destino eterno de tu hijo? ¿Cuál va a ser el destino eterno de aquella mamá que tanto tú amas? ¿Cuál va a ser el destino eterno de tu hermanito que está sentado a tu lado? ¿La gloria de Dios o el infierno eterno? ¿Para dónde te vas? Para algunos parece que esta pregunta no importara. Pero esta es la pregunta más importante de la vida del hombre.
Duré años con esa inquietud que tenía ese joven, hasta que un día Cristo el Señor llegó y me dio la salvación. Pero no solamente me dio su salvación, sino que me dio su seguridad de que en el momento en que yo muera me voy a su presencia. Y por eso llevo 27 años de mi vida, por la gracia del Señor, ahuyentando esa preciosa salvación, porque sé que cuando Él venga me va a llevar con Él, y al cielo no entrará nada inmundo, nada pecaminoso, nada sucio. ¿Para dónde te vas? Si en ese momento cayera esta placa y quedáramos todos aquí sepultados, sí, el cuerpo quedaría sepultado, al polvo vuelve porque del polvo fue sacado. ¿Y tu espíritu a dónde va? En la resurrección de los muertos, porque habrá resurrección de los muertos, o si no, vana sería nuestra fe. ¿Para dónde vas? Algunos dirán, yo llevo 16 años asistiendo a la iglesia, yo llevo 14 años de ser cristiano, yo diezmo, yo traigo todo al Señor, yo asisto los domingos fielmente. No, el Señor no te pregunta eso. El Señor te pregunta, ¿y para dónde vas? El joven rico tenía todo eso. Él iba todos los Shabbats a la sinagoga, estudiaba la Torah todos los sábados, pero no era salvo. No sé por qué se me olvidó, porque yo tengo una kippah que me trajeron de Israel, de Tierra Santa. Yo la dejé mal, pero me la puse y me la iba a poner, y en este momento me iba a quitar la kippah e iba a decir, por el hecho de que yo tengo esta kippah, no soy judío. Así como por el hecho de que tú estás en la iglesia, no eres cristiano. La pregunta es, ¿eres salvo? ¿Estás seguro de que te vas con Cristo? Pero de ahí surge la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Qué evidencias hay de tu salvación? ¿Estás viviendo reconciliado con Dios, como hijo de Dios, bajo el gobierno de Dios, unido a Cristo, vivificado en la santificación progresiva y con la esperanza gloriosa de la vida eterna? ¿Es esa tu vida? Porque esas son las evidencias de uno que es salvado. Si tú no vives como uno que es salvado, ni creas que eres salvado. Porque sabes una cosa, uno evidencia lo que es. Lo que yo soy da evidencias. Yo evidencio que soy pastor porque predico la palabra de Dios, estudio para predicar la palabra de Dios, evangelizo llevando la palabra de Dios, hago misiones para llevar la palabra de Dios. Eso evidencia que soy pastor. Cuando voy a algún lugar y me preguntan, ¿cuál es su profesión? Yo soy pastor evangélico. Soy pastor evangélico, gústeles o no les guste. Eso es lo que el Señor me hizo a mí. Me hizo un pastor evangélico. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Eres hijo de Dios? ¿Das evidencia de ser hijo de Dios? Algunos podrán llegar a la conclusión, no soy hijo de Dios. Entonces, como aquel joven corrió a Cristo, corre ahora mismo a Cristo. Y mira la oferta de la salvación. El Señor Jesús no solamente inquieta con la necesidad del pecado, de la salvación, sino que ofrece la salvación. Versículo 17 dice, ¿y por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solo hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y eso lo estudiamos la semana pasada. El versículo 18 dice, ¿y cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues yo todos esos los he cumplido. Dijo el joven. Aparte de eso, ¿qué más me falta? ¿Qué tengo más que hacer? El Señor Jesús le dice, si quieres ser perfecto, el asunto de la vida eterna no es un asunto religioso, no es un asunto de creencias o de forma de vida. El asunto de la vida eterna es un asunto de perfección. Porque sabes una cosa, nadie va a entrar al cielo con 9 en conducta.
ni siquiera con 9.9, ni siquiera con 9.99. Tiene que llegar con 10 aclamado, tiene que ser perfecto. Por eso el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres. O sea, renuncia al reino de este mundo y ven y sígueme y recibe el reino de los cielos. Dos cosas, renuncia al reino de este mundo y recibe el reino eterno. Ven y sígueme. El Señor Jesucristo lo dijo en otras palabras muy claramente. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera entrar en el reino de los cielos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso fue lo que le dijo al hombre. Como todo hombre es inquietado por el Espíritu Santo, por su salvación, el mismo hombre en su rebelión pecaminosa se ha inventado diferentes doctrinas acerca de la salvación. Algunos dicen que Dios no existe, y si Dios no existe no hay necesidad de salvación, no va a haber juicio, no va a haber eternidad, pues ¿para qué? Otros dicen que Dios es bueno y Él no va a dejar que ninguno se muera. Todos los seres humanos, Hitler, Mussolini, el monstruo de los mangones, todos vamos a ir al cielo allá. Falso. Otros dicen que pueden entrar al cielo mediante sus obras. Esta era la fe de este hombre, que por buenas obras iba a entrar al cielo. Pero debemos tener en cuenta que no es el hombre quien decide cómo ser salvado, cómo reconciliarse con Dios. Porque el pecado agravió a Dios. Es Dios quien decide cómo salvar al hombre. Y Él nos lo ha revelado solamente por su palabra. La palabra nos muestra solamente 2 vías de salvación. Hay 2 vías de salvación, ¿sabían eso ustedes? Hay 2 vías de salvación. Y el Señor nos muestra aquí. El Señor primero dice, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. La primera vía de salvación es el cumplimiento estricto de la ley, el cumplimiento perfecto de la ley. No puede faltar ni a una tilde ni a una jota, lo dice el Señor. El cumplimiento perfecto, no puede fallar en nada. Todo aquel hombre que ha vivido una vida perfecta, sin un solito pecado, va a ir al cielo. Y el Señor dice, bueno, a ti no tengo de qué juzgarte. Realmente no pecaste nada. Bienvenido al cielo. Pero esto es imposible. No hay ningún hombre que pueda hacer eso. Ningún hombre ha cumplido perfectamente la ley. El Dios perfecto dio una ley perfecta y Él demanda que el hombre la cumpla perfectamente, pero ninguno cumple perfectamente la ley porque fuimos concebidos en pecado. Desde bebés hemos pecado y hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. Todos han pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 9 al 20, lo voy a leer. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20, nos dice claramente cuál es el concepto que Dios tiene de todos los hombres. De todos. Eso incluye al Papa, incluye al papá, incluye a la mamá, incluye a la virgencita, incluye a todos los hombres, a los bebés, a los monatos, a los viejitos, a todos los hombres. El Señor dice en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado, y así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella,
para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Más claro no puede hablar el Señor. Es absolutamente claro. A los ojos de Dios, todos los hombres hemos hecho lo malo, todos los hombres somos pecadores y merecemos el infierno. Pero les dije que hay dos vías. La primera es el cumplimiento estricto de la ley y nadie, ningún hombre la cumple. La segunda es un sustituto que cumpla la ley en favor de aquellos que no cumplimos la ley. Y el Señor lo dice allí. Si quieres ser perfecto, o sea, si quieres tener la perfección para entrar al reino de los cielos, si quieres ser inmaculado para entrar al reino de los cielos, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así vas a tener tesoro en el cielo. Pero cuando tengas ese tesoro en el cielo, aún no has entrado. Para que entres, luego ven y sígueme. La primera, el cumplimiento de la ley es una demanda, y la segunda es una oferta, es un regalo de Dios. El hombre por sí mismo no se puede salvar, pues no puede ni tampoco quiere cumplir la ley. Entonces el Señor Jesús le da una solución perfecta al problema del pecado y ofrece la salvación por su gracia. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Al confrontarle con la ley, el Señor Jesús le evidenció el pecado a aquel joven, pero también le hizo la oferta salvífica. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y así tendrás el tesoro del cielo, pero luego ven y sígueme. Cuando aquel joven le dijo al Señor Jesús: maestro bueno, y cuando el Señor Jesús le respondió: solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y cuando el Señor Jesús le dijo: y si quieres ser perfecto, aquel joven pudo reconocer que Jesús era más que cualquier otro rabí. Él pudo conocer que Jesús es el Mesías, y por ello tenía que tomar en cuenta, poner suprema atención a aquella oferta que le estaba haciendo el Señor Jesús, a aquello que le estaba diciendo, a esa gran oportunidad que le estaba ofreciendo. Él estaba abriendo la puerta de la entrada del reino de los cielos. Y voy a decirlo como en otras palabras: ¿qué le ofreció el Señor Jesús a aquel joven rico? Sígueme para que seas perfecto. Para que ya que tú, que no eres perfecto porque no cumple la ley de Dios, por mi perfección entres en la vida eterna. El Señor luego dice en el versículo 25-26 que cuando oyeron los discípulos dijeron: ¿y entonces quién se salva? Si los pobres por ser pobres no tienen el favor de Dios, y los ricos por ser ricos no pueden entrar en el reino de Dios, como un camello no pasa por el ojo de una aguja, que lo enseñamos la vez pasada, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y el Señor Jesús le da la gran respuesta: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La salvación es totalmente imposible. Todo hombre nace pecador y nada puede hacer para limpiar su pecado. Solamente hay solamente uno que no haya pecado, que sea perfectamente puro y que cumpla perfectamente la ley, puede pagar el precio por el pecado de los pecadores. ¿Cuál es el precio? La muerte. Solamente Cristo, Dios perfecto, hombre perfecto, cumplió la ley perfectamente y pagó en la cruz el precio perfecto por el pecado de los pecadores, y se ofreció como sustituto perfecto para la salvación de los pecadores. ¿Cuál es la palabra allí? Perfecto. Solo Jesús es perfecto para salvar a los pecadores. El Señor dice a sí mismo: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por ti, entregó a Cristo para que tú fueras salvo. Por eso el Señor te llama hoy
y te ofrece la salvación. No importa si hace 25 años que eres cristiano, quizás no has sido salvo. Recuerda que ahora al rato te dije, pregúntate, ¿eres verdaderamente salvo? ¿Estás salvado? ¿Vas para el cielo? Quizás has llegado a la conclusión que no. Hoy el Señor te da la salvación. Por su gran amor por ti, hoy te llama y te ofrece la salvación. Por ti mismo no vas a cumplir perfectamente la ley de Dios. Por tanto, necesitas al único que ha cumplido perfectamente la ley para que Él sea tu sustituto y por medio de Él puedas entrar en la vida eterna. Por eso hoy te increpo, hoy te conmino, corre a Cristo, reconoce tu estado de perdición y clama a Cristo por tu salvación. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele, porque si no, no entrarás al cielo. Ahora vamos a ver el impedimento de la salvación. Dice, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor Jesús les comentó a sus discípulos, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron desconcertados y decían, uy, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. El joven que había corrido a Cristo con la esperanza de ser aprobado para la salvación, el joven piadoso y cumplidor de la ley, se vio enfrentado a un gran dilema: la salvación o los deleites del mundo. Por este lado la salvación, por este lado los deleites del mundo. Se vio enfrentado a un gran dilema: el reino de los cielos o el reinar de riquezas en este mundo. Se vio enfrentado a un gran dilema: la esperanza de los tesoros eternos o las riquezas mundanales y pecaminosas que hoy puedo disfrutar. Este dilema viene a todo hombre cuando se le predica el evangelio. Pues no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque entonces se amará al uno y se aborrecerá al otro. Para el joven, sus riquezas, sus placeres y sus expectativas de este mundo fueron superiores a la oferta de la vida eterna en el cielo. Y no es que él hubiese tomado una elección personal por el mundo, porque su anhelo verdadero, su intención para ir a Cristo era el obtener la vida eterna. Lo que sucedió es que este hombre en realidad estaba gobernado por el pecado, y el que peca se hace esclavo del pecado. Este fue su impedimento para recibir la salvación, la obstinación en la vida de pecado. El hombre bajo el gobierno del pecado está incapacitado para recibir salvación. No puede ni quiere recibir la gracia salvífica. El hombre bajo el imperio del pecado va a preferir siempre lo mundanal, va a preferir lo terrenal, lo pecaminoso, los placeres deleitosos de este mundo. Lo va a preferir a lo espiritual, a lo eterno, a lo celestial. Y no importa cuánto se le advierta de su futuro eterno en el infierno, no hay poder humano que le pueda convencer de aceptar la gracia salvífica. La oferta salvífica, hermanos queridos, es un arma de doble filo. Por un lado, cosecha el trigo, pero por el otro lado corta la cizaña. La obra salvífica conduce a los escogidos a la vida eterna, pero condena a los réprobos al castigo eterno del infierno. La oferta salvífica doblega a unos a la fe, al arrepentimiento y a la obediencia, pero a otros los incita a consumirse más y más en su pecado para luego caer desmenuzados por la roca. Este es el llamado de alerta para quienes piensan que por asistir a una iglesia, o por apoyar un ministerio, o por practicar algún ritual religioso, o por acompañar a un familiar, o por cumplir algunas normas éticas, consideran que van a ser salvados de la ira de Dios por sus pecados. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba.
No sea que al igual que el joven rico, su preferencia y sus más profundos deseos sean los tesoros terrenales, los placeres mundanos y las satisfacciones del pecado. Examínate. Es muy fácil descubrir a qué reino perteneces. Es muy fácil saber si eres salvo. Mateo capítulo 6 versículo 21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿En dónde estás poniendo tu corazón? ¿Tus tesoros?